Salamanca, en España, precisamente con el padre Vitoria, que fue el primero que despertó la conciencia de España para poder defender a los indios como hombres y no como seres irracionales que muchos de ellos pensaban. Entonces Fray Gil González fue un hombre que siguió esta misma línea de los teólogos de Salamanca, porque él al mismo tiempo se había formado ya en España, y como consecuencia de ello, lógicamente que tenía que defender la misma doctrina de sus hermanos de hábito. Vemos ahora el desarrollo de la orden nuestra aquí en Chile en el siglo XVII. Como lo estábamos indicando, la orden dominicana siempre estuvo muy preocupada de la parte cultural e intelectual de sus religiosos y tratar de ir avanzando poco a poco en esta misma tarea. Para eso se estableció a finales ya del siglo XVI en la provincia el primer estudio general de la orden en el convento de Nuestra Señora del Rosario de Santiago. Y así los religiosos fueron poco a poco fundando las cátedras de gramática en primer lugar, después las cátedras de artes, de filosofía y la de teología. Y como aquí en Chile era muy poca la instrucción que había entre los mismos civiles y religiosos, debido a la distancia tan enorme que había para llegar a la ciudad de Lima, que era la única universidad que había en esa época, los religiosos nuestros le pidieron al rey de España que ojalá se pudiera fundar aquí en Chile una universidad que pudiera dar grados académicos, no solamente para los religiosos, sino que también para los seglares. Y así fue como, en una misión de un padre muy importante nuestro, el rey de España le concedió lo que le pedía y se fundó entonces por decreto del Papa Pablo V la primera universidad que hubo en Chile, fundada el 19 de agosto del año 1619. Y esta universidad se llamó de Santo Tomás de Aquino. Ahora bien, dentro de estos estudios universitarios de la orden, lógicamente que estaban en primer lugar los estudios de arte, filosofía y de teología. Era una universidad pontificia, pero a nivel particular o privado. Solamente estudiaban aquí religiosos nuestros, también algunos clérigos y también algunos laicos que querían perfeccionarse en estos ramos teológicos o literarios. Pero sucede que muchos estaban echando de menos también los estudios de tipo jurídico, como eran por ejemplo los estudios de leyes, que solamente se daban en las universidades grandes, que se llamaban en ese tiempo las universidades públicas del reino. Sin embargo, nuestra universidad logró funcionar con permisos cada 10 años que se iban solicitando al rey de España y al Papa, para continuar después el estudio mismo de la universidad, la cual duró finalmente más de un siglo, hasta que el rey de España autorizó al gobierno de aquí de Chile para fundar una universidad pública de estudios generales, como se llamaba en esa época, con el nombre de Universidad de San Felipe, la cual se fundó allá en el siglo XVIII. No solamente la universidad era la que tenían los padres, sino que en cada casa había una escuelita, chica o más grande, dependía de las circunstancias, y así poco a poco fueron avanzando en agrandar algunos colegios, hacer academias literarias, etcétera, junto con la misma universidad. O sea, fue una labor no solamente en la ciudad de Santiago, sino que también en los diversos conventos que había en Chile, y también la parte de los lados de los Andes, con pequeñas escuelas para darle cultura, aunque sea elemental, a toda la gente que había a los alrededores de los conventos. Con las labores del siglo XVII tenemos también un hecho muy importante, que fue el nombramiento de un religioso de nuestra orden para obispo de la ciudad de Santiago, y fue Fray Bernardo Carrasco y Saavedra, que lo mandaron precisamente desde la provincia del Perú para ser obispo de la ciudad de Santiago a finales de 1678. Fue el obispo
que celebró después aquí en Santiago el quinto sínodo, precisamente para poder organizar mejor la iglesia. Este obispo de Santiago, Fray Bernardo Carrasco, fue el que tuvo la idea de traer del Perú algunas religiosas ya dominicas para fundar un beaterio aquí en Santiago, que fue el beaterio de Santa Rosa de Lima, que fue formada por mujeres piadosas y duró precisamente alrededor de unos 70 años hasta que se transformó en un monasterio de clausura de las monjas rosas, que actualmente funciona en Santiago, teniendo otra casa también en la ciudad de Copiapó, al norte de Chile. Este obispo entonces tuvo la gran tarea de reformar toda la catequesis y la pastoral de la ciudad de Santiago, y al mismo tiempo le dio mucho impulso al seminario de Santiago. Tanto es así que él le cambió hasta el nombre al seminario, le puso bajo el título de los Santos Ángeles Cultores. Fue, como decíamos, el fundador prácticamente del beaterio de las monjas de Santa Rosa de Lima. Con el siglo XVIII es importante que nos preocupemos también de la parte pastoral o de evangelización que tuvo la provincia aquí en Chile allá en el siglo XVI. Me parece que dentro de lo fundamental fue precisamente el encontrar la manera como conversar con los indios, como sucedía en todos los países de América. Para eso fue muy interesante la manera de acercarse a ellos mediante los elementos más simples y sencillos para poder predicarles la nueva doctrina de Cristo. Ahora, otro método también interesante fue las doctrinas de indios, que se llamaban, que fue precisamente un conglomerado de zonas en las cuales los religiosos iban juntando a grupos de indios para catequizarlos o evangelizarlos, y así poco a poco irles enseñando la doctrina de Cristo. Esto sucedió en la zona central de Chile, también en la parte sur, en la parte donde estaba la guerra. Ahora hubo varios centros de evangelización en las diversas zonas del país, partiendo del norte, en la zona que llamamos hoy día de La Serena y de Coquimbo, donde actualmente también existe un convento de nosotros. Fue una extensión bastante grande que comprendía varios cientos y miles de kilómetros cuadrados. Era una zona muy amplia y muy difícil de poder recorrer. Otra zona también importante fue la zona central, que comprendía desde Santiago hasta la zona del Biobío, que era el río que dividía la zona de guerra con la zona ya más pacífica. Ahí tenemos nosotros la zona también de la provincia que hoy día se llama de Colchagua, la zona del Maule con el río Maule, la región al sur de la ciudad de Talca actual. En esa zona también tenemos un hecho importante, que los primeros evangelizadores ahí fueron muertos por los indios, como fue por ejemplo el padre Juan Muñoz y Cristóbal de Huiza, que fueron los primeros mártires que hubo en Chile. Todo esto dentro del siglo XVI. Otra zona también interesante de evangelizar fue la zona de Concepción, que allá en el siglo XVI el padre Chávez, que era compañero de Fray Gil González, fue el primero que se dedicó a la instrucción de los indios en ese lugar. Finalmente tenemos la zona de la guerra. En esta zona de la guerra, que comprendía toda la parte sur del río Biobío, tenemos el centro o región de Arauco, la zona de Angol, que eran pequeños fuertes españoles, la región de Valdivia, Villarrica, Osorno, y también una parte de la isla de Chiloé con la ciudad de Castro. Todas estas zonas eran zonas de evangelización misionera, llevando la palabra de Dios de una manera muy simple y sencilla a los indios. Otra acción, podríamos decir, muy interesante es la de algunos religiosos que se distinguieron, como es en primer lugar
Fray Gil González de San Nicolás, el fundador de la provincia. Fray Reginaldo Elizárraga, que fue el primer provincial que hubo en Chile, después nombrado